Estamos en la segunda parte de 5 minutos con la resistencia. Hoy entrevistando desde la República Hermana Colombiana a nuestro hermano y amigo ingeniero Freddy Ibarra, quien es coordinador de la Unión de la Resistencia en Colombia. Freddy, en la primera parte pues tocábamos todo lo que tiene que ver con los escándalos de la corrupción que está ya emblemático en la figura de Juan Guaidó, el tema del Cúcutazo, el tema de Monómero, que es el tema más fuerte. Y yo quiero cerrar ese tema diciendo o ratificando lo que en varias oportunidades he manifestado, que el ex embajador Calderón Berti no habló, yo estoy totalmente convencido que el cuento lo echó a media. Dejó mucha información de la situación de la corrupción de monómeros en Colombia. Fíjate que lo que tú nos señalabas sobre el trabajo arduo que estás haciendo con el equipo, ya vislumbra lo que Calderón Berti no anunció, cifras concretas. ¿Cuánto produce el monómero? Por ejemplo, la cifra contable, no lo hablaron, un secretismo total. Tú has dicho cosas que me parecen sumamente interesantes, que la empresa monómero colombo-venezolana con la empresa alemana, las dos le suministran más del 80% de todo lo que tiene que ver con los productos de fertilización para la producción agroindustrial de nuestro país o de nuestro hermano país colombiano y otros, porque exportan hacia todos lados. Calderón Berti no profundizó en eso y no señaló con nombre y apellido, que siempre es lo que yo estoy cuestionando, Freddy. Manuel Rosales, la ficha de él es Pedro Pérez. Ramos Ayú, la ficha es tal o cual, y sucesivamente. No hablan de esa forma porque todos son como que parte de ese clan que históricamente nos ha llevado al país a este desastre. Lo que estos bandidos llamaron la cuarta y ahora está quinta. Y tú lo has señalado con mucha claridad. Juan Guaidó pasará a la historia como un corrupto más de la Venezuela actual. Eso para mí es una de las conclusiones. Pero fíjate, vamos a hablar del tema reciente. Tenemos dos escenarios, la crisis política venezolana. El escenario de tres grupos que intentan de nuevo como que volver a engañar a la ciudadanía venezolana, un grupo que se dice ser opositores, que algunos lo señalan como la mesita, otros los alacranes, tienen nombres de todo tipo, tienen remoquetes de todo tipo, pero que hoy lo podemos decir claro y raspado. El grupo de las bandas criminales de Maduro con Stanley González y Enrique Capriles. Ese es el primer grupo, Freddy. El segundo grupo, pues, que es la MUD, con los 37 partidos que dicen ellos que existen y que nosotros sabemos que son carpetas vacías sin carne y hueso, pues sin ciudadanos que los respalden. Y bueno, hay otro grupo que es el de María Corina Machado, Aristigueta Gran, Carlos Ortega, Ledesma, que también, por ejemplo, ellos están en su juego de ambivalencia. Freddy, la pregunta concreta es, ¿cuál es tu visión sobre el llamado a elecciones de un grupo para el 6 de diciembre? Pero también, por otro lado, el llamado que hace Guaidó de lo que él llama el pacto unitario. ¿Cuál es tu visión? Bueno, yo quiero decirte con mucha preocupación, pero a la vez con mucha tranquilidad, es que la complejidad del problema en que se ha convertido la presencia de las bandas criminales y políticas en Venezuela le están haciendo un daño a toda la población, principalmente los que están en este momento en Venezuela, y consabido es pues lo que estamos fuera del país. Es una realidad que cada día se nos vuelve más difícil, porque fíjate tú, ¿cuál es la clave del asunto? En mi opinión, la salida de Venezuela tiene que ser, en todo caso,
primero y sobre todo es desalojar la usurpación del Estado venezolano, la ocupación territorial por bandas criminales y terroristas, por, por países que se han encargado y que han visto un jugoso negocio del petróleo, de los minerales del oro y otros productos, y la posición geopolítica que tiene el país, aprovechándose de esa condición, hoy día Venezuela tiene un factor político que de manera criminal se prestan para esa situación. Nos referimos, en todo caso, a los grupos del G4, fundamentalmente, la llamada Mesa de la Unidad Democrática UMUD, y ahora parte de esos actores haciendo protagonismo en una combinación malévola como la que Capriles acaba de hacer. Yo tengo que decir de manera clara que lo que está en presencia en este momento en el escenario político venezolano es una estrategia de largo alcance para hacer de Venezuela la representación real, concreta de la Cuba que conocemos. Y yo tengo que decir también de manera clara que yo no veo diferencia, Luis, en este momento entre Cuba y Venezuela. Lo digo con mucha responsabilidad. Venezuela en este momento está postrado, su aparato productivo. Venezuela tiene postrado toda la infraestructura, transporte, servicios públicos, están en el suelo. Lo último que se ha vuelto en un problema de constante agitación y conflictos en la calle es que no hay combustible, no hay gasolina. Entonces, ese drama tan complejo, social, económico, político, nos lleva a todos los venezolanos a pensar que la única solución que está en manos de nosotros, cada venezolano, en mi opinión, tiene que asumir el papel protagónico, el papel de liderar la conformación, la construcción de un movimiento ciudadano que tenga que ver con el desalojo de ese usurpador, que sumado a las bandas políticas que orquestan distintas fórmulas para buscar mantenerse allí, haciendo uso del poder y haciendo saqueo de los activos y de los bienes nacionales. A grosso modo, esa es la realidad compleja. Ahora, sí hay salida. Eso es lo primero que hay que decir, Luis. Sí hay salida al problema complejo de Venezuela. Y la salida viene porque los 30 millones de venezolanos, unos fuera y otros dentro, nos pongamos de acuerdo en un solo pensamiento. En el pensamiento que la misma Constitución en su articulado tiene, artículo 5, la soberanía es del pueblo. El artículo 333, en condiciones de gravedad del país, puede intervenir ante los organismos internacionales, individual u organizado, con autoridad o sin autoridad. Y el 350, obviamente, porque hay que desconocer todo ese desastre en este momento está nuestra patria. Entonces, tenemos la posibilidad de unirnos todos bajo ese mismo pensamiento, sin la necesidad de construir partidos. Nosotros, desde la Unión de la Resistencia Ciudadana, queremos dar ese mensaje, que nosotros somos un movimiento de ciudadanos, prácticamente con un lema concreto: desalojar al usurpador y a las bandas criminales y políticas que hay allí, que la tarea es recuperar la república, instaurando una figura de gobierno que denominamos gobierno de emergencia porque hay que atender problemas vitales como el hambre, la salud, los servicios, etcétera. Un gobierno que no sea para que los partidos vayan a robar, porque eso es lo que ha habido en la Cuarta República y ahora con estos bandidos de la izquierda, de Chávez y de Maduro. Entonces es un reto fenomenal y un reto que históricamente tendrá que pasar a la historia, porque es un caso muy específico del desastre de un país súper rico, aún lo es con sus fuentes minerales, agua, con tantas posibilidades, su ubicación geopolítica, en fin, esté en una situación prácticamente pidiéndole al mundo que lo ayude. Eso es una desgracia lo que tenemos. En ese sentido, nosotros proponemos, en donde estemos y como estemos, que empecemos a articular unos con otros distintas figuras bajo el pensamiento de que hay que recuperar la patria, hay que recuperar el Estado de Derecho y tenemos que utilizar definitivamente con esos delincuentes que hay allí. No hay posibilidad de elecciones, Luis. Que se olviden los políticos, porque estamos convencidos que por la vía electoral no es, porque todo el estamento para la realización de unas elecciones en mi país están controladas por la tiranía y están controladas por esos partidos, por esos líderes de los partidos que han hecho de la política un negocio. Ahí no hay posibilidad. No hay posibilidad de consulta.
de plebiscito, como lo dice la Constitución, de ningún tipo. No hay posibilidad de negociar, porque en las negociaciones que se hicieron, las últimas negociaciones que se hicieron el año pasado, fue simplemente una burla. Y en todas y cada uno de esos eventos que anteriormente se hicieron en Venezuela, intentando, quiero decir que fue un engaño a la población. Elecciones como en la del 2015, eso fue un engaño cuando la asamblea que hoy está constituida se llegó de manera masiva, es porque el ciudadano le dio la confianza y creímos en esa unidad con el puñito y fuimos y votamos responsablemente. Cuando se hizo en la consulta para ver cómo hacíamos, a ver si la población estaba ganada, convencida de la necesidad del cese de la usurpación, también fuimos el 16 de julio del año 2017 y de manera responsable también acudimos al llamado y participamos. Pero en todos estos eventos, lo que quiero destacar, que en todos estos eventos estuvo la tiranía, los representantes y estuvieron los partidos del G4 controlando de una u otra forma, haciendo que aquello se volviera lo que fue un circo, un show, una mentira, un fraude para la población. Y entonces uno comprende que la ciudadanía se siente desanimada, se siente agobiada, preocupada, desesperada, justificación que está manifiesta con la salida de Venezuela de muchos de nosotros por distintas razones. Entonces, esa situación es lo que yo digo, que tenemos que armar a la conciencia ciudadana o llamar a la conciencia ciudadana en el sentido que acá en Colombia estamos haciendo ese esfuerzo, porque ojalá, Dios quiera, pues, y así se lo hemos hecho en distintas comunicaciones, por ejemplo, al ciudadano presidente, a los congresantes de acá de Colombia, que nos ayuden, porque proteger a monómeros de colombo venezolanos es proteger a Venezuela, porque se la están robando. Proteger lo que está pasando con Citgo, que se la están robando. Y para salir del usurpador, definitivamente, Luis, tenemos que aplicar la fuerza militar, no hay de otra. No es posible por la vía pacífica, constitucional y legal, como muchas veces quizás lo dijimos. Hoy día nos damos cuenta que tiene que ser por la vía de la fuerza, en donde la ciudadanía, los millones de venezolanos que somos nosotros, tenemos que en nuestro corazón y en nuestra conciencia patriótica, tiene que haber el sueño del rescate, el sueño, la esperanza de la recuperación del país. Ese es el sueño que nos debe mover y cada uno de nosotros asumir esa responsabilidad, porque todos tenemos la identificación de venezolano y ese sueño libertario. Y en ese sueño libertario es en el que yo quiero por esta vía hacer un llamado, un exhorto a todos y cada uno, mujeres y hombres venezolanos, niños, jóvenes, adultos, profesionales, personas comunes, para que nos empoderemos, pues, que nos empoderemos de este mensaje, que la República nos está llamando. La República nos llama, pero tenemos que organizarnos definitivamente. Pero fíjate, Freddy, todo lo que tú estás diciendo, yo lo comparto plenamente y estoy seguro que la mayor cantidad de venezolanos, millones de venezolanos, lo compartimos. Porque lo tenemos ahora más claro que el año pasado y lo tenemos más claro que hace 4 años y lo tenemos más claro que hace 10 años y lo tenemos más claro que hace 20 años. Así Porque es. todo esto se desprende efectivamente de una trampa jaula, ¿verdad? Creada por estos partidos, los que se llaman el G4 y que se autodenominan muy grandes, y ahora 37 que no sé de dónde han salido, que se pliegan al llamado que está haciendo Guaidó. Pero la situación es muy clara, fíjate. Y cuando te hablo de 20 años, te estoy hablando que esto no empieza con Guaidó y el cese de la usurpación y el engaño del 19. No, esto Así empieza desde cuando Arias Cárdenas, y después Rosales, y después Capriles, y después el 2015, y como tú bien lo estás señalando. Anoche uno de mis entrevistados, mi apreciado amigo Humberto González del Movimiento Repúblico, exactamente coincidía con lo mismo. Y cuando uno habla con Alberto Franceschi, coincide perfectamente. Y cuando habla con Pablo Medina, exactamente. Y cuando habla con Pedro Pedrosa, y cuando hablamos con cantidades de excelentes venezolanos llenos y con comprobada moralidad, coincidimos en todo eso.
La pregunta es, Freddy, ¿tú crees realmente que esa trampa jaula y lo que pudiéramos llamar ese segundo secuestro, porque es como un secuestro, el secuestro que tiene Maduro con las armas, con el poder del Estado y con sus bandas criminales de la FARC y de los grupos armados de casi todas partes del mundo? Ese es un secuestro, eso estamos claros. Pero es que yo creo que también hay un segundo secuestro, que es el que representa a Leopoldo López con Guaidó y todos estos partidos. Claro. La pregunta es, ¿crees tú realmente, Freddy, que el 6 de diciembre, ese primer bloque, te repito, definido por Nicolás Maduro, Stalin González, Capriles, crees que no se van a salir con la suya? Esa es mi pregunta. Y el Bueno, segundo bloque, que es el de estos señores, que para mí es el doblemente perverso, el de Guaidó y este grupete de 37, ¿crees que están llegando ya a su final si realmente la unión de la resistencia asumimos, como tú estás diciendo, la tarea de lograr la usurpación? bueno, mira, Luis, yo creo tenemos que levantar, hermano, tenemos que levantar la bandera de la libertad en Venezuela. Tenemos que despejar esa basura informativa que nos está llegando por la vía mediática y que confunde y engaña a la población. Nosotros tenemos que levantar claramente una salida. Yo pienso que acá la vía es la vía de la fuerza, una fuerza superior que es militar, que es civil, más militar que civil, en el sentido de poderlos desplazar. No hay posibilidad, insisto y reitero, solución en Venezuela si no damos ese paso previo. El desalojo de todas esas fuerzas criminales y políticas que hay en Venezuela. Esa es una condición. La segunda condición, los compañeros me preguntan, mira, ¿y cuándo va a ocurrir eso? Bueno, yo tengo una visión al respecto. Hay varios eventos que, por cierto, se suman hacia final de año que son interesantes tocarlo. Por ejemplo, si nosotros decimos que esta fuerza cívico-militar, junto a la coalición internacional y que lidera la administración Trump, es la fórmula, la química que puede dar al traste con ese desastre nacional, tenemos que pensar que el 3 de noviembre tenemos que jugárnosla para que el líder eh, de los, del gobierno actualmente en Venezuela, el que está en reelección, Donald Trump, el republicano, quede reelegido, porque ese ha manifestado, no solamente en el discurso, sino en sus actos diplomáticos, en sus actos como institución militar, ha dado la muestra que él quiere la libertad y la democracia para América Latina, para Cuba, para Venezuela, para Nicaragua, toda esta franja de América del Sur y de la América toda esté liberada y sea la libertad y la democracia. Entonces, si eso es así, el 3 de noviembre para nosotros representa un evento sumamente importante porque la ratificación en la presidencia del señor Donald Trump representaría la continuación y la sumatoria de esfuerzos que los venezolanos hacemos desde la Unión de la Resistencia Ciudadana. En segundo lugar, yo quiero pasearme por allí porque pretendo que levantemos las claridades, porque los enemigos ya lo estamos conociendo y lo conocemos. Cada vez estamos más convencidos, como lo dices muy bien tú. Y la otra es la farsa electoral. Pero te quiero decir que la farsa electoral no solamente es la del 6 de diciembre, que la tiranía se ganó a punta de reales y compró a punta de reales los diputados y los políticos que dicen ser de oposición. No, no solamente nos referimos a la farsa del 6 de diciembre, que ojalá el pueblo responda como ciudadano y desacate y no atienda a eso. Nosotros sabemos que ellos tampoco están pendientes si el pueblo va o no a votar. Ellos van a reafirmar su bandera de la maldad, su bandera de la trampa, su bandera del fraude. Eso lo van a hacer. Si no me refiero que más allá de la farsa electoral del 6 de diciembre, es que Juan Guaidó nos está metiendo otra coba. Está bien, Capriles, ese sector que tú denominas un tercer sector, está bien, es parte de la misma bandas políticas. Si nos referimos que ahora Juan Guaidó nos está vendiendo una fórmula para tratar de levantar y de seguir ellos enchufados, anotados en el saqueo y en el secuestro que hay en Venezuela. Nos referimos que ellos están hablando del pacto de la unidad por la libertad y las elecciones libres. Tremenda cosa, ¿no? O sea, un menú para que todos nos lo consumamos.
como si esa es nuevamente la salvación del país. Luis, te digo algo clarito. Esa es una gran mentira, es un show político que para tratar de mostrar que son oposición salen con esa mentira. Y aquí habría que hacerse varias preguntas. Varias preguntas. ¿Quiere decir que en el 2015 el pueblo no triunfó con la elección de la Asamblea Nacional? El 23 de enero, y yo quisiera posicionarme porque es contra este Juan Guaidó, que se ha convertido en uno de los corruptos y más mentirosos de ese grupo de los G4, el personaje por la cual fluye toda la trampa del G4. Fíjate, él ahora está diciendo que hay que hacer una consulta y entonces está manejando la figura de las presidenciales y las parlamentarias, que uno estima que las va a mover para el año 2021. Ese es un plan en donde nosotros también queremos exhortar a la administración Trump y sabemos que ellos están pendientes de eso, de que no le hagamos el juego, que nos unamos con la Unión de la Resistencia Ciudadana y el respaldo, ¿verdad?, de la coalición internacional que lidera muy bien Donald Trump, que sigamos adelante en la cruzada libertaria, porque lo que está diciendo Juan Guaidó, Luis, no es nada más y nada menos, es que él se quiere robar el show con esas presidenciales y esas parlamentarias el próximo año. ¿Para qué? La pregunta es, ¿para qué nos sirve a los venezolanos eso? Si no es nada más que Maduro y su tiranía va a seguir, porque él no habla en sus documentos, en el pacto, él no habla que va a sacar a Maduro. Él lo que dice es que va a haber unas presidenciales y unas parlamentarias transparentes, pero que Maduro siga ahí. Él no dice nada al respecto. Pero es que yo creo que el llamado no es a Donald Trump. Yo pienso que el llamado hay que hacérselo es a todos los venezolanos, que al fin y al cabo es a quien quieren de nuevo engañar Guaidó y todos estos partidos. Yo lo que sí creo es que tenemos que compartir con los que nos escuchan, con los que nos están viendo, Freddy, a ver si tú estás de acuerdo, es que hoy está muy claro, como tú lo estás expresando de manera correcta, a qué están jugando estos grupos. Fíjate, y cuando metemos el elemento internacional, entonces está clarísimo que el discurso dirigido por Rodrigo Zapatero, José Borrell, la Comunidad Europea, de que son los que han venido levantando la bandera de que el problema de Venezuela hay que resolverlo por la vía pacífica y electoral, y lo han venido haciendo a contrapelo de la posición del presidente Donald Trump, que sí, con mucha claridad, también como tú lo estás señalando, ha manifestado con precisión que el usurpador tiene que salir ante todo para que se restituya el nuevo orden democrático venezolano. Entonces, fíjate, la pregunta es, Freddy, a estas alturas, ¿pudiéramos de pronto creer que el libreto montado por la Comunidad Europea y el Grupo de Lima con estos falsos opositores venezolanos pudieran de nuevo engañarnos de cara al 6 y de cara al próximo año, como tú lo estás señalando? Porque yo coincido contigo y apuesto a que el 3 de noviembre Donald Trump sea reelecto. Pero ¿qué seguridad tenemos nosotros? Esa es la pregunta. De que de nuevo estos señores no se salgan de nuevo con la suya y nos prolonguen la agonía a todos los venezolanos. Fíjate, hay dos cosas que pudiéramos mencionar a la expectativa de tu pregunta. En primer lugar, va a depender de la capacidad de organización de la Unión de la Resistencia Ciudadana. El seguir creando una malla organizativa social con los trabajadores, con las comunidades, con las iglesias, con los productores. Eso tenemos que seguirlo reforzando, tanto dentro como fuera del país. Y la otra es salirle al paso con denuncias y con actos concretos que permita denunciar a la gran farsa. Porque fíjate tú, voy a introducir un elemento en esta entrevista. ¿Cuáles son las consecuencias, Luis Ortiz, que en este momento, el 5 de enero del 2021, no haya una asamblea nacional elegida legítimamente? ¿Cuáles son las consecuencias? Eso es muy importante. A mí me parece súper importante porque Venezuela, como ya todos lo sabemos, es un estado fallido. No hay instituciones, no hay atención y bueno, y todo el despeñadero por la corrupción y el saqueo que ya mencionaba. Sino que además
Ahora este grupo de Guaidó y esa gente pretende darle continuidad. Ya escuchamos por ahí algunos abogados constitucionalistas de de la Universidad Central de Venezuela que tocan el punto. ¿Qué significaría eso para Venezuela? Y es un llamado, yo no, cuando hice alusión a la administración Donald Trump, no en lo certero que han sido, sino el seguir manteniendo esta yunta entre la ciudadanía y la administración Trump. Obviamente que somos los venezolanos los primeros interesados y los primeros que debemos activarnos. Entonces, las consecuencias de Juan Guaidó y su continuidad, que en mi opinión es lo que va a ocurrir, porque la jugada del 6 de diciembre es para distraernos, para que siga Maduro y para distraernos, para que siga el G4 y sus bandidos. En mi opinión, eso es lo que va a ocurrir. Entonces, el impacto, las consecuencias, Luis, económicas, sociales, políticas, geopolíticas, diplomáticas, ¿qué va a pasar? Eso yo creo que es un tema que debemos tocar y en ese sentido yo aprecio una condición favorable para la resistencia en el mundo, porque eso es el espejo, la película en Cinemascope, en pantalla grande, de que en Venezuela la solución es por la vía de la fuerza civil, militar, y que la coalición internacional nos dé la mano para poder desalojar un espectáculo degradante, un espectáculo criminal calculado contra, no solamente contra Venezuela, contra América Latina. Te tengo que decir que las gravedades de lo que está pasando en Colombia están interconectados, muy interconectados con lo que está pasando acá en Colombia. Totalmente, totalmente. Lo que le esté pasando en este momento a los vecinos países, por ejemplo, en el Mar Caribe. Todos ustedes saben que ha habido una cantidad de contaminación petrolera a nivel del Mar Caribe. ¿Qué consecuencias va a tener para esos países? ¿Qué consecuencias tiene para países como Brasil? ¿Qué consecuencias tiene para otros países pues que esperan? Te voy a interrumpir. La contaminación más grande son 150 toneladas o más de cocaína que se están produciendo y están llegando a los mercados europeos y norteamericanos. La invasión por parte de la droga, ¿verdad? La invasión por parte del oro que lo están traficando y lo están vendiendo a nivel del mundo. Todas esas son consecuencias geopolíticas y económicas que se están dando. Entonces, yo creo que en este momento, Luis, los venezolanos tenemos una oportunidad ante esos eventos que he mencionado, que pudiéramos entonces focalizarlo en la capacidad y en la conciencia nuestra de desarrollar fuerzas suficientemente sociales y políticas y militares para ir, darle al traste a esa malévola preparación que el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla tienen diseñado para crear en Venezuela, como ya lo están haciendo, un centro operativo del eje del mal, en donde se conoce que en el mundo están funcionando y Venezuela en América Latina se ha convertido en un enemigo y un problema de seguridad para los Estados Unidos, pues que es el estandarte que en América tenemos. Bueno, Freddy, nos quedan apenas 4 minutos para ver si cerramos con, con este análisis tan interesante. Fíjate, hay 4 eventos que han sucedido simultáneamente que vienen como a ratificar no solamente la cohabitación, ya que no es tan cerrada como cuando se encapuchó Juan Guaidó y se reunió con Diosdado Cabello, o cuando nos mentían y nos decían que no estaban conversando con ellos y resulta que sí lo estaban haciendo y desde hace mucho tiempo. Y ahora surgen informaciones concretas porque como se han ido entre ellos como perfectas bandas criminales, se han ido ellos mismos denunciando y picándose como bichos, como alacranes, como ellos se señalan entre ellos. Fíjate, 3 eventos. El evento de Freddy Guevara, que sale después de 3 años de la embajada, como aquí ya no ha pasado nada y yo puedo estar libremente por las calles de Caracas, sin que las bandas criminales me capturen. Ellos lo llaman dictador o tirano, ¿verdad? Y casi que empezarán a llamarlo presidente de nuevo. Me refiero a Nicolás Maduro. Pero también salen los hermanos venezolanos que estaban secuestrados en las mazmorras, que nunca debieron haber estado allí, pero bueno, que los canjean como fichas, pues como fichas, como hacía uno cuando estábamos pequeños con las barajitas, que intercambiábamos fichas. Sí. Bueno,
Y el otro evento que me quiero referir, bueno, es el evento más descarado que Juan Guaidó se convierte pues, en ese segundo presidente en acción. Pues. Hoy dándole una salutación y un reconocimiento a los médicos y a los sanitarios y haciendo todas esas payaserías para vender la especie que nos vendió desde el año pasado de que él es un presidente interino. La pregunta, Freddy, todo eso es ya el libreto abierto de lo que hemos analizado tú y yo durante estos 30 minutos de la segunda parte, Freddy. Como como decía nuestro amigo conocido cantautor, ¿no? Que decía, eso es, oye, se me olvidó de momento, algo así como que bala perdida. Decía Reinaldo Alma, ¿te recuerdas, Luis? Eso es, o decimos también clavo pasado. Yo pienso, y me permito aprovechar tu pregunta para decir lo siguiente, porque mi opinión en este momento lo que es de levantar la bandera de la libertad. Eso son puras trácalas, compañeros. Ahí lo que se juega es al mal, a ver cómo tumba tú la voluntad popular para seguir allí. Fíjate cómo es posible si esa gente vivía en embajada, el otro estaba en otras embajadas fuera de Venezuela. No criticamos la acción de por sí de los compañeros que estaban presos, nadie está hablando de eso. Bueno, ciudadanos que estaban presos, pues. Nosotros lo que decimos es que esas han sido las jugadas, por eso la maldad preparada. Y en ese sentido yo quiero hacer un señalamiento, Luis. La unión de la resistencia civil es la lucha, la unión de los ciudadanos de manera movimental. Nosotros estamos en contra de los partidos políticos, no es porque no existan, pueden existir. Lo que no debemos permitir los venezolanos es que ese liderazgo de los partidos políticos, como ayer y como hoy, se apodere de la voluntad, de las riquezas nacionales y del Estado venezolano para que siga haciendo sus triquiñuelas y su trampa. Lo que proponemos, y esa es la propuesta de la Unión de la Resistencia, es que Venezuela viaje hacia otros paradigmas. El paradigma movimental de los ciudadanos, en donde si existen las instituciones, si existen los servidores públicos, sean ciudadanos honestos, probos, que sean personas líderes en sus comunidades y que vayan a la atención de sus problemas de donde viven u otros hermanos venezolanos vivan. Yo planteo esta visión porque vamos a seguir conociendo en los próximos días cualquier cantidad de actos vandálicos y delincuencial, porque así los califico yo, que ante eso, que ni siquiera es un indulto, porque esa es otra problemática, eso es simplemente una maniobra política, una operación política para salir a ensamblar, Luis, toda la estrategia de la farsa electoral, toda la estrategia de la confusión y seguir manteniendo la cohabitación entre el tirano y las bandas políticas. Eso es lo que quiero destacar. Entonces, nos sale a los venezolanos tener una perspectiva, una visión distinta, que por la vía de los partidos políticos, Luis Ortiz, no tenemos solución. Que la única solución en Venezuela, yo quiero ser insistente, me disculpa, yo quiero ser insistente en que la salida es por la vía de la ciudadanía. Es la vía movimental, en donde todos somos iguales, en donde todos tenemos las mismas responsabilidades, en donde todos tenemos el mismo reto que es recuperar la República y desalojar de esas bandas a Venezuela. Ese es el llamado que yo hago, porque pudiéramos pasar varios programas analizando cada evento, cada acto delictivo, yo lo califico de acto delictivo, cada situación, y hacer un llamado a muchos líderes de la resistencia que aún no terminan de definir un camino. Yo hago un llamado acá, me permito unos minutos para decir, por ejemplo, a Vasco da Costa, que es un hombre probado en la lucha. Rápido, porque ya el tiempo se nos ha acabado. Sí. No, Bueno, pero en todo todo lo termina, caso, Freddy, se redondea. un llamado a Vasco da Costa. Inclusive, Luis, yo me atrevo a hacer un planteamiento discutible, llamar al grupo de los notables, a María Corina Machado, que en días pasados publicó una carta deslindándose de Juan Guaidó. Aquí está la Unión de la Resistencia Ciudadana para formar ese bloque monolítico contra esos bandidos. Ese es el llamado que yo hago y que podamos entonces triunfar más pronto de lo que sea posible, porque estos van a seguir en sus actividades delictuales. Bueno, se nos acabó el tiempo, Freddy. Yo quiero cerrar este análisis diciendo que tenemos dos secuestros. El secuestro que nos tienen los bandidos con armas y mucho dinero que se han robado, me refiero a Nicolás Maduro y sus bandas, y el otro secuestro de estos grupos que también tienen muchísimo dinero, que son nuestros dineros, que se los están
robando y que tienen mucha fuerza mediática y que es con eso que nos quieren volver a engañar. Pero nosotros, la Unión de la Resistencia, somos millones porque somos más del 87%. Por lo tanto, yo comparto plenamente tu visión y me siento pero totalmente optimista de que más temprano que tarde esta fuerza de la Unión de la Resistencia va a derrotar a estos bloques de falsedad que nos han llevado a esta desgracia. Gracias Freddy Ibarra por estar de nuevo en nuestro programa y espero que no sea la última vez. Gracias, Luis.